estimados agremiados, estimados profesionales del cumplimiento. El día de hoy, pues un invitado de lujo. Un invitado de lujo que he estado atrás de él porque de repente me lo topo con nuestros hermanos de Azocupa en Panamá, y luego me voy a la República Dominicana, ya también nos encontramos en congresos, y luego acá en México, también que les mandamos un saludo a todos los de CMS, y acá con me veo también Nicolás Franco, y total que siempre me lo estoy topando, y lo estaba persiguiendo porque lo queríamos aquí en este gran episodio de hoy en Azonoc, el podcast. Y les cuento un poquito. Juan Medrano Castro tiene más de 25 años en el sector de prevención de riesgos, no solo en AML, sino también en toda esta prevención del terrorismo. Él es a mí me ha causado mucha impresión porque acá en México, les cuento a todos nuestros auditorios que nos escuchan en más de 15 países, pues no se usa mucho el término del terrorismo, se dice que no existe, y ahora Trump ya nos va a decir que sí existe, pero Juan Medrano es un estudioso de bienes de uso dual, de toda esta parte que puede llevar a organizaciones sin fines de lucro a hacer, a traspasar recursos transfronterizos, toda esta parte que yo le he escuchado en otros congresos, en otros foros, me ha causado mucha impresión. Y por eso precisamente, entre otras cosas que vamos a platicar más adelante, lo quería que viniera aquí y que todo nuestro auditorio escuchara a Juan Medrano Castro. Y para ello, antes de dar inicio, yo tengo una frase que yo creo que describe bien la práctica de Juan Medrano Castro, en el que dice que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Es una frase de Nelson Mandela. Y lo digo con conocimiento de causa porque para cuando Azonoc pone ahí un flyer de un webinar, Juan Medrano ya publicó 500 documentos de todas las investigaciones habidas y por haber del mundo, de todos los países que se integran, que se salen de las listas, que nombres, que no, que investigaciones de organismos internacionales. Es un estudioso, es una persona que todos los días está en la educación. Entonces, bienvenido Juan, bienvenido a tu podcast, a esta tu casa, ¿verdad? Que es Azonoc, y en este episodio de Azonoc, el podcast. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un honor, de verdad, y muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a Sonoc, y además quiero felicitarte por todo el trabajo que vienen haciendo. También les doy seguimiento, sé el intenso trabajo que vienes realizando con todo el equipo de Asonoc, y de verdad que quiero felicitarte. Tuvieron su primer congreso, la gente sé que fue un gran éxito, y sé que eso es el inicio de los muchos congresos que van a estar haciendo, y efectivamente, como tú lo has dicho, mi objetivo fundamental es perseguir ese tema de la educación. Creo que en el campo donde estamos, la educación y la información es un arma poderosa para combatir todo el tema del lavado de dinero, todo el tema de la proliferación de armas de destrucción masiva y el control de bienes de uso dual, y el tema del terrorismo. Así que de verdad, estaba en deuda contigo, como muy bien lo has dicho. Estaba en deuda, y para mí es un verdadero honor y un placer de compartir este espacio con ustedes. Así es. ¿Cómo ves, Jesús, este invitado de lujo del día de hoy, que tenemos aquí el honor de tener en Azonoc el podcast? Sí, Elimelech, un placer estar con un destacado en este ámbito del antilavado. Y también me parece que es profesor de universidades de la República Dominicana y es profesor invitado también de la Escuela Bancaria de Guatemala. Entonces, pues este podcast va a servir como para educar, ¿no? Como bien lo comenta. Y la educación es el mayor poder que existe en el mundo. Así es, definitivamente, Jesús. Y más adelante vamos a hacer varios compromisos aquí en vivo para que Juan de una vez vaya, pues preparando todo esto que les tiene preparado, que ya tiene, perdón, ahí en el know-how ahí, en su repertorio para todos los profesionales del cumplimiento de Azonoc. Entonces, bueno, antes de dar inicio, Juan,
y como siempre lo hacemos en estos podcasts, y quisiéramos preguntar para que la gente también conozca a la persona detrás del profesional en AML, del profesional de todo este control de bienes de uso dual, etcétera, todo este investigador, educador. ¿Quién es, primero que nada, Juan Carlos Medrano Castro, atrás de ese profesional? Sí, bueno, primero que nada, soy papá de Alexandra y Juan Diego, ¿ok? Soy esposo, soy investigador, originario de Venezuela. En Venezuela trabajé en la superintendencia de bancos en Venezuela. Radico en Estados Unidos, específicamente en Miami, desde hace 20 años, ¿ok? Aquí en Miami me desempeñé como director de banco. Fui parte de una junta directiva por 8 años en un banco acá en la ciudad. He sido oficial de cumplimiento en banca internacional, específicamente en Puerto Rico, y hace 8 años que decidí organizar mi propia firma en todo el tema de cumplimiento, ¿no? Y organizo esa firma con el objetivo, como muy bien lo mencionábamos al principio, porque es que creo que los que estamos metidos en este tema, definitivamente el dinero importante para poder subsistir en todo esto, pero el convencimiento como persona de que no estamos en cualquier área, estamos en un área para combatir el lavado del dinero, para combatir la proliferación de armas de destrucción masiva, para combatir el terrorismo. Entonces, todo eso me ha llevado justamente a ir obteniendo certificaciones, cursos, y estos últimos años me he dedicado mucho, me he dedicado de lleno a todo el tema de la proliferación de armas de destrucción masiva y todo el tema del control de bienes de uso dual. Justamente el año pasado me formé en La Haya, estuve en un curso de muy alto nivel organizado por la Organización Mundial contra la Proliferación de Armas Químicas, donde tuve la oportunidad de tener unos profesores de primera, unos compañeros de estudio pertenecientes a organizaciones como Naciones Unidas. Una experiencia maravillosa donde tuvimos la oportunidad de estar presentes en un reactor nuclear. Nos llevaron a los laboratorios que estudian todo el tema de armas químicas, en fin, porque creo que eso es lo importante, ¿no? Esto hay que tomarlo con mucha seriedad si quieres llevar un mensaje correcto y que la gente pueda tener y poder lograr ese impacto en la gente. Entonces, bueno, eso es en resumen lo que es Juan Medrano, ¿no? Oye, Juan, qué interesante. Y esto que nos cuentas, de nacimiento desde Venezuela, esta parte que ahora radicar en Miami, yo creo que hay un contraste ahí bastante marcado que hablaremos más adelante. Y como te decía, acá en México pues se habla poco de la parte de terrorismo. Sabemos los problemas que se han suscitado en los Estados Unidos, que también lo voy a dejar para un poquito más adelante. Pero para ir entrando en este tema, ¿cómo fue? Bien dijiste, bueno, estuviste en una institución bancaria, pero ese fue el contacto ya con la especialidad en prevención de riesgos, vamos a hablarlo de una manera integral, o cuál fue el momento en el que dijiste, bueno, en vez de estar acá en la parte no sé, quizá de corporativa, de derecho corporativo, me voy al control de riesgos, me voy a esta trinchera y quiero investigar y quiero aprender y quiero proteger a las empresas, a las instituciones donde otorgo mis servicios, que puedan ir a buen puerto de la regulación en estas materias? ¿Cómo fue este camino? ¿Qué hiciste o qué pecados cometiste para llegar a este mundo complicado de la prevención de riesgos? Sí, porque efectivamente en Venezuela hice una maestría en planificación global y mi tesis de grado la centré en la creación de un programa antilavado de dinero para una institución financiera, ¿no? Y ya después cuando me traslado a Estados Unidos, eh, siendo parte del board director del banco, tenía que escoger en qué comités iba a participar. Y efectivamente escogí participar en el comité, en el
BSA AML del banco, ¿no? Y tuve una gran suerte porque en ese momento el banco tenía un problema con los reguladores, le habían puesto un enforcement action y bueno, me nombran a mí como el principal de ese comité para reestructurar toda la parte de cumplimiento del banco. Y efectivamente, yo creo que estuve en el momento preciso, ¿ok? Estamos hablando de por allá el 2004, donde todavía no tenía la fuerza que tiene hoy el tema de cumplimiento aquí en Estados Unidos. Aproveché para formarme en el tema, para obtener certificaciones y meterme de lleno en todo lo que era el tema de cumplimiento. Entonces, esos momentos, como te digo, mi maestría en Venezuela, luego formar parte del banco, del comité de cumplimiento, de ese task force que presidí para subsanar todos esos problemas del banco, definitivamente fueron los que marcaron el inicio de mi carrera. Bien, 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 bien. ¿Qué dijiste de estos comités? Me fui al de prevención de riesgos de AML y de ahí ya vamos a decir que comienza este viaje, ¿no? Este gran viaje, ¿verdad? Y en el momento de ya, yo sé que en Miami, por varios amigos que tenemos incluso en común, pues hay muchos despachos ya, está muy desarrollada esta parte, ¿no? También, incluso el que tú representas, importantes despachos que dan toda esta asesoría, que están al frente de todas las áreas de prevención que otorgan a clientes muy importantes los servicios de bancos, de aseguradoras, todo esto. Y ahí para irnos adentrando más en el tema, ¿verdad? Y vamos a tropicalizarlo un poco, ¿verdad? Porque Estados Unidos pues es una potencia mundial, ¿verdad? Tiene muchos problemas de precisamente de que quiere no sé, de México, mandar recursos de otros países, es un país que llegan recursos de todo el mundo, salen a todo el mundo, es difícil toda esta parte, ¿no? Y luego agudizarlo un poco más, pues se han presentado problemas de terrorismo, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Todos estos sucesos que han pasado, lo de las Torres Gemelas, etcétera. Entonces, que son, pues, no, pues son de nuestra época, ¿verdad? Que no podemos olvidar esos sucesos. ¿Cómo es en un panorama primeramente general esta parte del control regulatorio, normativo desde todas las leyes, disposiciones, todo lo que se emite, y la parte del regulador, ¿verdad? Las partes de los reguladores. ¿Cómo nos lo puedes explicar así de manera rápida? Porque aquí nos están escuchando de la República Dominicana, de Guatemala, aquí de México, seguramente de Argentina, nos escuchan más de 15 países y ir viendo esta comparativa, ¿no? Sentir, ¿verdad? Porque a lo mejor yo me centro, yo Elimelech Moreno, pues atiendo instituciones de crédito financieras en México y a lo mejor mi visión es aquí muy corto, ¿no? Pero que nos platiques cómo se vive esto, cómo lo llevan en Estados Unidos y de esa manera todo nuestro auditorio pueda también conocer y hacer una pequeña comparativa con sus países. Definitivamente el tema de la geopolítica mundial y el papel que juega Estados Unidos es un marcador fundamental en todo lo que se viene a producir en el tema de cumplimiento a nivel de los Estados Unidos, ¿no? Recordemos que ese tema de la seguridad nacional es lo que entonces empieza a impactar en regulaciones que van más allá de las fronteras de Estados Unidos, como por ejemplo el tema de sanciones, el tema de OFAC, ¿no? Siento que desde el punto de vista regulatorio, la unidad de inteligencia financiera de los Estados Unidos, que es el FinCEN, juega un papel fundamental, ¿no? Y es el que viene a desarrollar toda esa normativa que baja desde el poder central, ¿ok? Hacia lo que son los órganos reguladores. Recordemos que FinCEN establece lo que son las prioridades como país desde el punto de vista regulatorio. Entonces, hay un documento que es importante que la audiencia también lo ubique, que son las prioridades de FinCEN, que entonces ahí tenemos la lucha contra la corrupción, la lucha contra el tráfico humano, la lucha contra el tráfico de droga, la lucha contra todo el tema del terrorismo, todo el tema de la violación de derechos humanos. Ese es el marco regulatorio y recordemos además
que en el 2020 sale la ley el AMLA, ¿ok? Que es el acta que viene a modernizar todo lo que es el sistema regulatorio desde el punto de vista de cumplimiento en Estados Unidos. Eso sale en el 2020, donde se dan una serie de lineamientos que FinCEN debe ir desarrollando en un periodo de tiempo determinado. Entonces, vemos, por ejemplo, todo el tema del beneficiario final, que en Estados Unidos eso no estaba, ¿ok? Se saca la normativa del beneficiario final y ahí FinCEN ha ido sacando una serie de regulaciones que lo que buscan es modernizar todo el tema de la lucha contra el lavado de dinero y contra el terrorismo en los Estados Unidos. Entonces, de manera de resumir, efectivamente, el Congreso aprueba leyes ratificadas por el Senado, por el presidente, y eso baja a los órganos regulatorios. Los órganos regulatorios sacan una serie de regulaciones que aplican en general a todo el sistema financiero americano. Y como digo, muchas de esas regulaciones traspasan las fronteras de los Estados Unidos, como el tema de sanciones, como el tema de corresponsalía también, que son regulaciones que salen fuera del ámbito de los Estados Unidos. Excelente, Juan Carlos. Ok. Está muy bien el panorama y de hecho hablas acerca de la corresponsalía. Y hay una pregunta que yo quisiera realizarte, que seguramente toda la audiencia está así escuchando de, por favor, haz la Ya viene esta pregunta. pregunta. Eh, nosotros que aquí no se canta mucho sobre el tema del terrorismo, el financiamiento del terrorismo, pero que ahora con esta, ¿Será que con este cambio de gobierno? con este cambio de gobierno exacto, ¿cómo, cómo le hace allá las instituciones financieras, el sector financiero, para detectar una alerta de terrorismo? Mira, definitivamente el tema del terrorismo no es algo tan fácil de reconocer desde el punto de vista de la transaccionalidad, ¿no? Por eso es que definitivamente toda institución debe hacer su evaluación de riesgo para conocer qué tipo de clientes tiene, en qué jurisdicciones hace sus transacciones, qué tipo de productos ofrece. Por ejemplo, típico en temas de terrorismo. En temas de terrorismo es típico el uso de organizaciones sin fines de lucro que son utilizadas, que desde el punto de vista de el común de la gente, las ve como instituciones pasivas, instituciones que no pueden hacer algún daño alguno, ¿no? Entonces, las organizaciones no gubernamentales son fundamentales que se vigilen dentro de las instituciones financieras. Por eso es que las organizaciones no gubernamentales tienen ya un riesgo inherente alto, ¿no? Porque se ha detectado que efectivamente detrás de organizaciones no gubernamentales eh, muchas veces son utilizadas por los terroristas para llevar a cabo todo el tema del terrorismo. Las jurisdicciones, efectivamente, un banco que no sabe hacia dónde envían dinero, desde dónde envían dinero y que no mide eso en su evaluación de riesgo interno, puede estar siendo vulnerado desde el punto de vista de estas jurisdicciones que definitivamente son jurisdicciones catalogadas como que albergan terrorismo o contribuyen al terrorismo. Importante, Estados Unidos siempre saca un reporte de aquellas jurisdicciones que no combaten el terrorismo. Es importante que las instituciones financieras tengan su evaluación de riesgo de países y en esa evaluación de riesgo de países contemplen estas jurisdicciones que no combaten el terrorismo. Y definitivamente hay que calibrar de manera correcta los sistemas de monitoreo y como te digo, hay alertas ya, patrones de alertas que se
pueden establecer en los sistemas que te pueden estar dando algún indicio de que puede haber algún tema de terrorismo. Sin ánimo de criminalizar a ninguna nacionalidad, sabemos que ya hay ciudadanos de ciertos países que tú los tienes que vigilar muy de cerca porque pertenecen a jurisdicciones también que son de alto riesgo. Y excelente. Entonces la configuración de los sistemas, pues hay que revisarla, ¿no? Muy bien, tanto aquí como allá en Estados Unidos, porque básicamente el corresponsal también cuando viene a México revisa nuestros sistemas automatizados. Y las evaluaciones de riesgo desde el punto de vista no solo de lavado de dinero, sino también desde el punto de vista de terrorismo. Eso hay que vigilarlo. Por ejemplo, hay muchas instituciones que desprecian el valor de la transacción. Ah, esta es una transacción de $400, no me interesa. No. Hay que mirar patrones porque $400 en muchas transacciones te tiene que llamar la atención. Yo siempre digo, las Torres Gemelas, señores, las transacciones que se hicieron por los cajeros automáticos, por los ATM, los muchachos que piloteaban los aviones, que estaban estudiando para piloto en Estados Unidos, no eran transacciones grandes, eran transacciones de 300, de $400, que justamente si tú desprecias eso y no lo evalúas, entonces pudieras estar corriendo también el riesgo de que algo pudiera estar pasando en institución. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando tú estás haciendo tu evaluación de riesgo, tienes que revisar la data transaccional y ver aquello que no te hace sentido. Interesante todo esto que nos cuentas, Juan, porque aquí estamos hablando de transacciones, por ejemplo, por eso decías, es muy complicado, porque estás hablando de transacciones pequeñas. Y luego, ahora que supe por ahí parte de la data que tenemos, que ahora formas parte de la Sociedad Internacional de Sanciones y Control de Exportaciones, ISSS por sus siglas en inglés, quizás ahora como director, y hay toda esta parte del comercio internacional. Y en esta parte del comercio es donde a veces, y ya nos lo contabas en algunas charlas que he tenido la oportunidad de estar ahí contigo, darle doble clic a veces a productos, a bienes, materias primas que resultan ser peligrosas o resultan ser el eslabón que se va a utilizar para construir algún arma de destrucción masiva o alguna arma explosiva para cometer algún atentado. Entonces, ya vimos en la parte financiera, pues sí, pequeños abonos en ATMs de $400, pues a lo mejor dices tú, pues a cualquier persona se lo mandan, pero estás hablando que eran personas que estaban estudiando para pilotos y tienes que empezar a ver en una matriz varios factores de riesgo, ya no son los $400, sino que se los están mandando a un extranjero que esté estudiando y entiendes que es más complicado de lo que parece. Entonces, en el comercio, y estamos en la época del comercio digital, se mueven muchos contenedores de productos a nivel mundial, ¿verdad? Y dentro de estos productos a mí me causó mucho la atención, querido Jesús, que yo tuve el honor de estar en un panel, no en un panel, en un congreso que estuvimos diferentes pláticas, y Juan Medrano hablaba de que el Botox era, yo recuerdo muy bien, era una sustancia que podría ser usada para crear algún explosivo, no recuerdo si era algún veneno, ahorita nos lo va a explicar, Un que arma era química. un arma química, imagínate, que podía ser, y hoy en día, pues tú ves al Botox y ves incluso el periódico, en estas publicaciones de revistas, que vengan de aquí y vengan de allá, y hay doctores que lo comercializan y para la industria de la belleza como algo totalmente inofensivo para la industria de la belleza. Y volteas al área de prevención y es un bien de uso dual. Entonces, ve la complejidad. Ahora mismo estamos hablando de varios factores. Oye, depósitos continuos, están estudiando para pilotos, son extranjeros, esto, y luego volteas al área de comercio internacional y ves sustancias que las manejamos todos los días, que uno los escucha en la publicidad, ¿verdad? Sobre todo para
la señora, la belleza, ¿no? La industria de la belleza, ¿verdad? Y dices, tú, es algo inofensivo. Entonces a mí me causó, oye, entonces eso se trata de estar bien preparado, de conocer a fondo y para poder prevenir. No hay otra manera si no estás educado, lo que hablamos al principio, si no conoces estos puntos medulares. Entonces, ahí es donde quiero centrarme, Juan, como ahora que ya estás en esta institución, ¿verdad? La ISECS por sus siglas en inglés, en la parte de comercio, en la parte de prevención. ¿Cómo ves estas partes de los bienes de uso dual? ¿Cómo prevenirlos? ¿Qué factores hay que tomar en cuenta para nosotros que nos dedicamos a la profesión del cumplimiento, a veces en áreas de AML, a veces en otras áreas, para también tener esos focos, esos red flags que de repente pueden encenderse y parecen insignificantes, pero sí hay que ponerles atención si estamos bien informados, ¿no? Sí, y qué bueno que traes el tema, Elimelech, porque ya la lección en las instituciones financieras se ha aprendido mucho desde el punto de vista de lavado de dinero, ¿no? Y definitivamente, y lo he escuchado, que el Gafi en esta quinta ronda de evaluación viene mucho con el tema ahora de la proliferación de armas de destrucción masiva y todo el tema de terrorismo. ¿Qué están haciendo los estados a fin de prevenir esto, ¿no? Y un poco para la audiencia, cuando y que lo has mencionado, el tema de bienes de uso dual, un bien de uso dual es un bien que lo utilizas tanto en la vida civil como en la vida militar. Y como muy bien lo dices, pasan de las cosas más cotidianas que podemos tener en la vida diaria, desde los componentes que se utilizan para los aceites, para los champús. eh, Te contaba al principio esa experiencia que tuve en La Haya y entonces nos mostraban la esponjita de fregar, esa esponjita amarilla, ¿no? Esa esponja tiene un componente químico que es uno de los componentes más letales si se llegan a usar para construir un arma química, ¿no? Entonces, todo el comercio internacional y todo el control que empieza a ejercer Estados Unidos a través del Bureau of Industrial Security de los Estados Unidos, el BIS, en conjunto con la Unión Europea, empieza a vigilar muy de cerca todo el tema de bienes de uso dual. Y sobre todo, no debemos olvidar todo el tema de conflicto a nivel global, sobre todo la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿ok? Hoy por hoy, si miras las sanciones desde el punto de vista de OFAC y las miras desde el punto de vista de control de exportaciones, casi que van a la par. Las instituciones hoy por hoy, por ejemplo, no pueden aprobar una transacción internacional con el solo hecho, tengo este wire transfer internacional, pido la factura, ya, se fue. No, hay que analizar qué estoy aprobando, hacia dónde va, qué tipo de producto, si eso es un bien controlado, si es un bien de uso dual, si está en alguna lista donde tiene que tener alguna licencia. En Estados Unidos, por ejemplo, han sancionado a estas empresas de carga que yo llego con un paquete y lo entrego y hay un bien de uso dual y lo mandé a una jurisdicción y ese bien de uso dual no debió haber salido de los Estados Unidos sin una licencia, ¿no? Y entonces el que recibió el paquete se cree que no tiene responsabilidad. Bueno, efectivamente, eso aplica para las instituciones. De hecho, en diciembre del 2023 se aprobó la orden ejecutiva 14.114 aquí en los Estados Unidos, que le establece la obligatoriedad a toda la banca internacional de luchar contra la proliferación de bienes de uso dual, sobre todo con el tema de Rusia, ¿no? No podemos aprobar una transacción internacional de comercio internacional sin tener toda la documentación, pero además de conocer si es un bien controlado o no, porque sobre todo, hoy por hoy piden mucho los bancos corresponsales que los bancos responsables, o sea, los bancos a quienes le dan servicio, debe tener
una evaluación de riesgo de sanciones. No estoy hablando de lavado de dinero porque la gente tiende a confundir que el tema de sanción está metido en el tema de lavado de dinero. Son dos cosas totalmente distintas. Puede ser que un caso, por ejemplo, de OFAC, al final también es un caso de lavado de dinero, pero OFAC no está metido, por decir, desde el punto de vista de sanciones, porque puede ser también desde el punto de vista de sanciones económicas, de control de exportaciones, perdón, no tiene absolutamente nada que ver con tema de lavado. Entonces, atención, las instituciones financieras tienen que conocer el riesgo que tienen desde el punto de vista de sanciones y desde el punto de vista de control de exportaciones. Juan Carlos, bien interesante lo que comentas, sobre todo de estos bienes de uso dual, pero bueno, pues la audiencia se quedará pensando, ¿y en dónde encuentro ese listado de bienes de uso dual? ¿Por qué? Porque aquí en México nosotros tenemos muchos puertos para el comercio internacional. Entran y salen de Veracruz, Tamaulipas, de Colima, Oye, etcétera, ¿no? Jesús, y lo peor, somos vecinos del país del norte, ¿verdad? Como dicen, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, entonces este comercio puede pasar por la frontera, por la porosidad. Tenemos más de 4.000 kilómetros de frontera. Entonces, los bienes de uso dual, yo creo que como bien te estás diciendo, Jesús, tenemos que conocerlos porque podemos ser un punto de, vamos a decir, de exportación ilegal de estos bienes, porque México tiene más de 4.000 kilómetros de frontera, sigue existiendo la porosidad, sigue el comercio ilegal, estupefacientes, dinero y, ¿por qué no?, bienes de uso dual por la ignorancia que se tiene aún en este tema. Pero adelante, Jesús, perdón por la interrupción, pero me pareció de que somos vecinos, ¿verdad? Y tenemos 4.000 kilómetros de frontera. Y, Imagínate. y comentabas algo bien interesante, Limele, que a lo mejor aquí Juan Carlos nos va a ayudar, pues a clarificar la logística, ¿no? Estas empresas de logística que también podrían, pues, ser parte, cómplices sin saberlo o a sabiendas, ¿no? Exacto, Todos como estos las mismas sectores. organizaciones sin fines de lucro que operan en diferentes jurisdicciones y que parece que tranquilamente no le hacen daño a nadie y resultan ser empresas fachadas. No, no sabemos, ¿verdad? O sea, hay una Exacto. problemática grande. Los sectores de química, de farmacéuticas, de electrónica. Si tienen algún proveedor de estos que hacen las esponjas, pues también, ¿no? Darle ahí un doble clic, como dices el Imelec. Pero Juan Carlos, ¿dónde podemos revisar este listado de bienes de uso dual? ¿Existe dentro de esta norma que comentabas o no existe algún listado? Santísimo el planteamiento y tu pregunta, Jesús. México tiene el privilegio de ser uno de los pocos países firmantes del acuerdo de Wassenaar, ¿ok? Que ese es el acuerdo que rige todo el tema de bienes de uso dual. El acuerdo de Wassenaar tiene su listado de bienes de uso dual, pero la Unión Europea, y me gusta más porque está como más ordenado y es más entendible, el listado que mayormente se usa es el que emite la Unión Europea. Se meten en la página de la Unión Europea y ahí va a aparecer todo el listado de bienes de uso dual. Pero México es uno de los pocos países que sí tiene elementos para combatir todo este tema de los bienes de uso dual. Como te digo, es firmante, es abanderado de la firma del acuerdo de Wassenaar. Y efectivamente, como tú lo dices, Jesús, el tema es complicadísimo desde el punto de vista de cómo voy a vigilar todo esto. Fíjate que un bien de uso dual, si nosotros estuviésemos teniendo este diálogo y enseñando cómo hacer un arma química, esta conversación se considera un bien de uso dual. ¿Por qué? Porque le estamos dando instrucciones a la gente de cómo hacer un arma para causarle daño a un ser humano. ¿Ok?
Y eso es catalogado. Un bien de uso dual no es solo lo tangible, sino también lo intangible. Oye, Juan, antes te interrumpo porque antes de que se me vaya la idea, en estos días están diciendo que la red social TikTok en Estados Unidos puede dejar de funcionar, o no sé si ya dejó, porque fue ayer o antier que le iban a un plazo, ¿no? Que si ahora que entrara el nuevo mandato del presidente Trump, también podría ser considerado porque pueda robar información de clave del gobierno, de empresas, de personas clave, y podría ser considerada una red social como un bien de uso dual si se trafica con estos videos, no se trafica, perdón, si se publican, si dan pistas. Fue suspendida el día domingo, pero inmediatamente, horas después, ya restablecieron. ¿Por qué? Porque efectivamente la administración anterior de los Estados Unidos decía que se estaba siendo utilizada para escanear información de los ciudadanos americanos. Señores, la inteligencia artificial. En ese curso que fui, cuando recibí la clase de inteligencia artificial, y quiero ser claro, no estoy criminalizando a la inteligencia artificial. Yo creo que es un gran avance que, usándolo como debería ser, nos va a permitir hacer nuestro trabajo de manera más eficiente. Pero en esa clase, Elimelech y Jesús, les quiero decir que nos dieron un ejemplo de cómo a través de inteligencia artificial se lograron fórmulas, 40.000 fórmulas de construir un arma química de destrucción masiva, ¿ok? A través de la inteligencia artificial. Entonces, efectivamente, por eso es la gran preocupación de controlar todo esto. Y vuelvo y repito, un bien de uso dual no es solo lo tangible, lo intangible también. El traspaso de conocimiento de un lado a otro y que puede ser utilizado para causar daño a la gente, también es un bien de uso dual. Y por ejemplo, les pongo algunos casos. En Estados Unidos han sido sancionadas universidades porque sus departamentos de investigación no han tenido el cuidado con quién ha intercambiado información. Por ejemplo, ha habido intercambio de información con universidades chinas y eso fue a parar a manos de los rusos. Fíjense hasta dónde llega el tener cuidado con todo este tema de control de exportaciones. Bueno, por ejemplo, México, que es el principal socio ya económico con los Estados Unidos, tiene que tener presente que cualquier bien que se construya fuera de los Estados Unidos, que lleve un componente mayor o igual al 25% de tecnología o de conocimiento americano, se considera un bien americano, no importa dónde se haya fabricado. Por eso es la importancia que cuando estoy frente a una transacción internacional, conocer efectivamente qué es lo que estoy aprobando, qué es ese bien o servicio que yo estoy financiando. Excelente, Sí, excelente, definitivamente. Juan Carlos, porque a mí sí me ha tocado revisar estas transacciones internacionales, ¿no? Y después le preguntamos al cliente ciertos requisitos o ciertos documentos, porque se nos hace inusual y el cliente nos manda el invoice o nos manda cierta documentación, pero es bien importante lo que comentas sobre los bienes de uso dual. Yo sinceramente no había prestado mucha atención a este tema y creo que muchos de la audiencia que nos está siguiendo también yo creo que no le ha prestado este debido cuidado. Aquí una pregunta que se me ocurre. En Estados Unidos, al interior de las instituciones financieras, ¿cómo hacen para detectar que un bien está usado para otro fin y no para propiamente para el fin bueno, por así decirlo? Definitivamente, porque esto que te estoy explicando lo tienen que cumplir las instituciones financieras acá en Estados Unidos, ¿no? Hay listados de bienes que son sensitivos. Toda esa parte
electrónica, componentes de computadora, los microchips, todo eso es sensible y todo eso debe tener licencias, ¿no? Y mira qué buena tu pregunta, porque si tú revisas las multas que ha impuesto esta unidad de comercio y de seguridad de los Estados Unidos, el BIS, muchos son hacia personas naturales. Porque y todas tienen que ver, o muchas tienen que ver con Rusia y con Irán. ¿Por qué? Porque son jurisdicciones que frente al cerco que tienen empiezan a utilizar a sus ciudadanos para hacer ese tipo de transacciones, ¿no? Entonces, no, muchas veces no encuentras a una empresa haciendo la transacción, sino a una persona natural que se fue a un sitio, compró unos componentes, pagó desde su cuenta, fue a una empresa de estas de envío y envió eso fuera de los Estados Unidos. Fíjate que desde el punto de vista de la institución financiera, no pudiera ni siquiera llamar la atención porque Juan Medrano se fue a una tienda, compró computadoras y pues allí no pareciera que no hay nada, ¿no? Y Juan Medrano le dice al de la tienda, ahora me los vas a mandar a un warehouse que me las va a hacer llegar a tal jurisdicción. Es complejísimo, pero Estados Unidos ha tratado de cerrar el círculo. Y aprovecho esto para decirles lo siguiente. En febrero del año 2023, Estados Unidos creó lo que ellos llaman el Task Force para el control de la tecnología disruptiva. Ese Task Force en Estados Unidos está trabajando de cerca con el Instituto de Investigaciones Forenses de la ciudad de Kiev en Ucrania. ¿Y sabes a lo que se están dedicando? A recolectar todos los desechos en el campo de batalla de la guerra y se están yendo a los cereales de esos componentes porque quieren ver cómo fue que eso llegó a manos de Rusia. Casi que en un promedio el 70 y el 80% de esos componentes han salido de los Estados Unidos. Ya han identificado a los vendedores, a los distribuidores por los cereales y van detrás de todo eso porque además van a ir detrás de las instituciones financieras que permitieron esa transacción sin haber tenido el cuidado de que estabas aprobando una transacción de bien de uso dual. Fíjate, a través de los cereales, de esas componentes, de esas partes, le están llegando al origen. Se han identificado más de 200 compañías y más de 400 distribuidores que van a ser sancionados por violación de las leyes del control de exportación de los Estados Unidos. Increíble, Juan. O sea, cómo ya hay que tener mucho cuidado y más como dices tú, México es un país, pues es el principal socio ya comercial de Estados Unidos. ¿Y qué pasa cuando estos, por ejemplo, dispositivos electrónicos nos los mandan, pero en piezas, ¿no? Como tú dices, a una bodega, a un centro de distribución y no vienen en una sola equipo, sino realmente nos mandan por un lado chips, no, yo no conozco, pero imagínate que viene todo desarmado y ahí es donde tenemos que poner doble clic porque a veces se puede filtrar. Una sola pieza de estas es la que es de uso dual, ¿no? Es un bien de uso dual. Entonces, ahí ahora volviendo, saliéndonos un poco ya del tema de bienes de uso dual y justo a nuestro auditorio, hoy probablemente este episodio va a salir un poco más adelante, pero les platicamos que justo hoy es un lunes 20 de enero en el que toma posesión su segundo mandato ya el presidente Trump en los Estados Unidos. Y previo, ¿verdad? Incluso en su primer mandato ya se estaba analizando que las bandas, no son las bandas, pues ya son los cárteles, ¿verdad? Los cárteles del narcotráfico en México y más en últimos tiempos que sabemos que ya está Joaquín Guzmán en Estados Unidos preso, que hubo lo del Mayo Zambada, que también ya está en Estados Unidos, llega ya este segundo mandato del presidente Trump y sigue ahora más fuerte con el tema de que se les va a considerar bandas también terroristas a estos
bandas, estos cárteles de la droga mexicanos que hacen este trasiego. Y recordando, porque Jesús, Juan, yo estoy un poco de acuerdo, ¿verdad? Yo creo, porque mucho no sé, como bien decías, Jesús, hoy no se habla en México de terrorismo, pero resulta que si volteamos a ver un poco la descripción de lo que nos dice la ley, dice, pues utilizar armas de fuego, químicas, biológicas, que causen temor a la población. Atemorizar y causar daño a una persona. Exactamente, que causen temor a una población y que hagan incidir en decisiones para que el gobierno tome una decisión. Y recordemos aquel caso que le llaman el Culiacanazo, cuando se dejó libre a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán, porque estaban causando un terror en la población, estaban amenazando contra civiles, tomaron, pues creo que diferentes sectores ahí, colonias, incluso un cuartel militar a las familias, y tuvieron que liberarlo. Entonces tomó una decisión el gobierno, sí forzó a tomar una decisión el gobierno, sí aterrorizó a la población, sí tenían de estos autos que les llaman bestias, todos blindados, con armas de fuego, sí, entonces dices tú, oye, pues si eso no es terrorismo, pues ¿qué es, verdad? ¿Qué es, verdad? Entonces ahí está reflexión, Juan. Ahora, justo hoy, lunes 20 de enero de 2025, para el auditorio que nos esté escuchando más adelante, toma por la segundo mandato el presidente Trump. ¿Y tú cómo ves esta situación que está viviendo México? Porque realmente es un problema que somos corresponsables, ¿verdad? Somos corresponsables porque estas bandas, al fin y al cabo, incluso vienen desde Sudamérica y pasan por el comercio aquí en México y llegan a los Estados Unidos, dado que tenemos estas fronteras, estos canales, y utilizan todos estos medios para pues llevar dinero, estupefacientes, quizás bienes para producir armas, incluso bienes de uso dual quizás, porque las armas desgraciadamente vienen hacia México, es al revés. O sea, también hay un problema de que estas bandas están muy armadas cuando en México no se venden armas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que estén mejor armados que la propia policía, que los propios militares, estas bandas, estos cárteles, si realmente aquí no hay un comercio legal de armas, no tenemos pues sí, no se comercializa con eso, entonces es un problema grave. ¿Tú cómo ves esto que se les nombre ya bandas terroristas a estos cárteles de la droga mexicana? ¿Cómo ves este punto que tocó y el ya presidente el día de hoy, Trump? Creo que eso no es un problema de Estados Unidos ni de México, es un problema de la humanidad, es un problema de la sociedad y todos tenemos el deber de combatir todo eso, ¿no? Situémonos, por ejemplo, en el caso del fentanilo, que soy un seguidor del tema y en verdad, cuando uno tiene hijos, cuando tiene sobrinos, uno dice, pero ¿qué le vamos a dejar a nuestras generaciones futuras si nosotros no combatimos esto, ¿no? Las estadísticas son alarmantes en Estados Unidos. Más de 100.000 personas mueren al año en Estados Unidos, por ejemplo, por consumo de fentanilo. Y no se trata, como muchos opinan, bueno, es que lo producen porque Estados Unidos lo consume. No, no se trata de eso, porque cuando ustedes miran las estadísticas son alarmantes. Las estadísticas empiezan con niños de 12 años que son víctimas de todo el tema del fentanilo. Definitivamente, si tú me preguntas a mí, y no es porque sean los carteles mexicanos, todos los carteles de la droga tienen que ser considerados terroristas. Entiéndase si son mexicanos, colombianos, venezolanos. No se trata de ponerle una etiqueta de un país a los carteles de la droga. No se puede ser complaciente y los gobiernos no pueden asumir la defensa de los carteles porque es que no te estoy designando a ti, país, como terrorista. Estoy designando a una organización que está en tu país que no has tenido o los recursos o las ganas o lo que sea de combatirlo, pero que me está afectando a mí. Definitivamente, yo sí creo que esta nueva administración los va a catalogar como terroristas, como tiene que ser, porque efectivamente no se le puede dar a los carteles de la droga otro tratamiento, sino que son
terrorista. Y sí lo va a hacer, y eso yo sí creo que conjuntamente con otras políticas va a frenar un poco, y el que lo vaya a hacer lo va a pensar. ¿Por qué? Porque un terrorista, esté donde esté, juzgado en los Estados Unidos o catalogado como terrorista en Estados Unidos, y si se encuentra en un país que tiene algún tratado de que esa persona sea de extradición, esa persona lo van a extraditar. Eso es lo mismo lo que está pasando. No sé si ustedes han escuchado el tema del Tren de Aragua de Venezuela. Eso es una banda criminal que nace en las cárceles venezolanas, que llegó a los Estados Unidos, señores, y ha puesto esto eh, en un tema de preocupación. Ya hoy la administración de Donald Trump dijo, los voy también a catalogar como terroristas, porque efectivamente a los carteles de la droga, a las mafias de crimen internacional, ese es el tratamiento que hay que darle. No hay que darle otro tratamiento. ¿Por qué? Porque ya llevan años causando daño a la población, causando daño a la sociedad, y efectivamente, vuelvo y repito, sí tienen que ser catalogados como terroristas. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no crees, Jesús? Porque realmente, como bien dices, Juan, no es el país, No, es la actividad que están efectuando que realmente configura todo lo que es el terrorismo. ¿Por qué no llamarlas bandas terroristas? Yo estoy de acuerdo. ¿Qué opinas, Jesús? Yo también opino lo mismo. Ya se tenía diciendo, o en cada curso en que yo iba, siempre decían esta definición de terrorismo, y todos siempre nos preguntábamos, ¿no? ¿Por qué el cártel o el crimen organizado no está catalogado como terrorismo? Y bueno, pues ahora que en las palabras del presidente de Donald Trump lo está catalogando, clasificando de esa forma, pues también todos los modelos, o sea, es un cambio muy significativo hacia México. ¿Por qué? Porque todas las instituciones también deben de estar cambiando su modelo, aun y cuando se diga financiamiento del terrorismo en el manual o terrorismo, pues realmente ahora sí van a tener que poner más alertas, ¿no? Tener las antenas más paradas y, bueno, pues parametrizar de mejor forma el sistema automatizado. Entre otras yo no sé cosas. si ustedes han visto, le han dado seguimiento, por ejemplo, en México, los carteles para desplazar a las personas de algunas poblaciones, ya no entran a estar disparando, utilizan drones cargados con sustancias químicas que las explotan y queman a las personas. Eso es un ejemplo clarísimo de un acto terrorista. ¿Ok? Y Totalmente. eso pasa en México. Eso pasa en México y pasa muchísimo, solo que me imagino por temor o lo que sea, no sale mucho a la luz pública, pero pasan de 100. El año pasado pasaron de 100 los ataques con drones a la población civil, y esos drones iban cargados con sustancias químicas. Y eso no es terrorismo, entonces, ¿qué es? Definitivamente, definitivamente. Y ahí, ya viendo toda esa perspectiva, ¿no? Como bien dices, ya todas estas bandas son bandas terroristas, definitivamente. Y yo creo que esto va a traer consigo que sean más severas las penas, ¿no? Que realmente se aplique toda la regulación, ¿verdad? Porque muchas veces, a veces, necesitamos que nos lo digan y viniendo de Estados Unidos, también, ¿verdad? Hay que siempre uno cumplir esto, lo otro, porque, pues que la verdad sea dicha, necesitamos que sea severo, porque tenemos un problema acá en México. Oye, pues tienen un marco normativo bien instaurado, un conocimiento amplio de la materia de prevención del lavado de activos, de la prevención del financiamiento del terrorismo, de todo esto, pero vemos pocos juicios y mínimas sentencias, Jesús. O sea, hay cientos de miles de reportes de ROS, de avisos al año que terminan en unas cuantas investigaciones, en menos juicios y en una o ninguna sentencia. Entonces, no sé, ahí hay un problema
que no se está aplicando la ley, ¿verdad? Y esto, que también la verdad sea dicha, cuando viene de Estados Unidos, como que nos sentamos más derechitos y empezamos a escuchar, ¿verdad? Y malamente, ¿verdad? Malamente, ya viene la quinta ronda, ¿verdad? Como bien dicen de Gafi, se van a evaluar todas estas cuestiones, por supuesto que tenemos el marco normativo, pero ¿por qué no hay, casualmente no hay más que me sobran dedos en una mano de las sentencias que llegan? Pues entonces las bandas siguen operando, ¿verdad? Algo estamos haciendo mal, ¿verdad? Entonces va a venir Estados Unidos, dice, estas bandas ahora mexicanas o colombianas o venezolanas, lo que tú quieras, son consideradas terroristas, y bueno, vamos a remangarnos las mangas y esto va a venir a endurecer los controles como deben de estar endurecidos y llevar esto a otro nivel. Entonces yo creo que eso va a ser parte de lo que viene. Y bueno, para ir dando cierre, porque el tiempo vuela, ¿verdad? Y tengo muchas preguntas y muchas cuestiones que platicar aquí con Juan. Y yo sé que Juan participa, Jesús. De repente te lo decía al principio, ya está en Asocupa y luego lo veo en otra asociación allá en México. De hecho, él es partnership, si no me equivoco, de ACAMS también, ¿verdad? Tú acá, Jesús, pues también te has certificado por FIBA, y tú, si no me equivoco, Jesús, y luego vemos acá el gobierno, un servidor, pues el gobierno mismo emite las certificaciones, la WIF, todo esto. Entonces, querido Juan, aquí, ¿tú cómo ves todo este esfuerzo que hacemos organizaciones como ASONOC, ¿verdad? Que hacemos organizaciones como Asocupa, como nuestros hermanos de la República Dominicana, de Guatemala, de todos estos países, estas asociaciones, en Estados Unidos, todas estas organizaciones también, precisamente como ACAMS, que también les mandamos un saludo, FIBA, todo esto que existe en regional, vamos a hablarlo, para ponerlo en un marco, y que tú has participado en muchos de estos foros, has asistido a muchas conferencias, a muchos congresos, perdón, tanto de expositor como de investigador, de participante, de todo. ¿Cómo ves todo este esfuerzo? Quizá ya en conjunto, que tú tienes la visión desde Argentina hasta Estados Unidos, que has visitado todos estos países. ¿Cómo ves ese esfuerzo que estamos haciendo por aumentar el grado de educación, por aumentar los conocimientos, por aumentar la profesionalización de todos estas personas que nos dedicamos al cumplimiento y a la prevención de riesgos? Mira, yo siento que es un esfuerzo que tenemos que aplaudirlo, ¿ok? El peor esfuerzo es el que no se hace, ¿ok? Siento que las asociaciones de oficiales de cumplimiento están agarrando una fuerza importantísima en la región, sobre todo, porque es que efectivamente el combatir el lavado de dinero, el terrorismo, la proliferación, no se trata nada más que lo combate el Estado. Eso es una responsabilidad de todos como miembros de la sociedad. Y si eso está bajo el estandarte de una organización como ASONOC, que efectivamente busca agrupar a los oficiales de cumplimiento, porque es que justamente ya el agrupar ya te está dando esa visión de que hay que hacer un trabajo conjunto, ¿no? No se trata de que ASONOC es el IMELEC, no. ASONOC son los oficiales de cumplimiento de México preocupados por hacer su aporte. Y definitivamente los congresos, las asociaciones, los seminarios, todo eso es importante. Todo eso es importante porque tenemos una responsabilidad de llevar el mensaje, de combatir. De nada sirve que las leyes se hagan en cuatro paredes y de eso se quede en un escritorio, se quede en una constitución. No, eso hay que bajarlo a la gente para que la gente tenga conocimiento. Y aprovecho la oportunidad justamente porque tenemos fecha tentativa, el 10 de julio en Panamá, vamos a estar llevando el segundo simposio regional contra la proliferación de armas de destrucción masiva y el control de bienes de uso dual. Totalmente gratuito, totalmente gratuito. Vamos a traer expertos como lo hemos hecho. El año pasado fue excelente.
Eso es un evento que está como sponsor la gente de LexisNexis, súper comprometida con el tema, ¿ok? Y estamos ya organizando el segundo. Ya te haré llegar la información, el IMELEC, para que la compartas con tus agremiados, porque vamos a tratar allí proliferación de armas químicas, biológicas, nucleares, el tema de la resolución 1540 de Naciones Unidas, todo el tema de las matrices para evaluar la resolución 1540 y estamos haciendo un esfuerzo de traer gente de Naciones Unidas, de traer gente de OFAC, de traer gente de la Unión Europea. Ya hay varias personas que están confirmadas y como te digo, es gratuito porque cuando yo creé eso, porque fui el creador del primero el año pasado, que fue todo un éxito, yo puse una condición que eso tenía que ser gratuito porque efectivamente tenemos que llevar el mensaje. Qué bien, qué bien, qué bien. Definitivamente que lleva el mensaje y qué bueno que nos vas a mandar la información para hacerle la invitación, extenderla a todo el gremio. Como bien dices, ahora sí que es un gremio que todos luchamos como así como las bandas criminales se organizan, nosotros somos este gran gremio que luchamos todos los días contra los delitos precedentes, con los mismos delitos de lavado de activos, la proliferación y todo esto. Entonces, por favor, mándanos esta invitación, la hacemos llegar a nuestros agremiados. Y ya que estamos en esto, Jesús, para ir dando cierre, pues también aquí vamos a hacer el compromiso porque Juan pronto nos va a dar una plática en Azonoc, muy pronto. Vamos a sacar también la publicidad. Ese es el primer compromiso. El segundo, que estén muy atentos todo el auditorio que nos está escuchando en este momento, porque Juan Carlos Medrano Castro, desde Miami, desde Estados Unidos, va a venir aquí a México, a Monterrey, a la segunda edición del Gran Congreso de Oficiales de Cumplimiento. Entonces, no pueden dejar de asistir, probablemente Compromiso sean los mismos asumido. días, ¿verdad? Compromiso asumido. Es un compromiso asumido ya, ¿verdad? Aquí lo estamos ya grabando para que los que nos estén escuchando en este momento vayan en el carro y no vayan a dar el frenón de la sorpresa. Aquellos que estén en el gimnasio no se me caigan, pero sí, efectivamente, Juan Carlos Medrano Castro es uno de los ponentes confirmados a la segunda. Estamos ya develando pequeños destellos, highlights ahí para que no dejen de asistir a este segundo gran Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento. Juan, se nos está yendo el tiempo, solamente dime dónde te podemos buscar, qué hacen en GNA Compliance, Global Compliance, ¿verdad? Todo lo que hacen ahí en tu oficina, todo esto para que nuestro auditorio también pueda localizarte. Quizás este auditorio que esté escuchando pues allá en los Estados Unidos, quizás también está en Miami, en Puerto Rico, también puedan saber todo lo que haces ahí en tu despacho, en esta oficina. Sí, J Global Compliance, tenemos todo el tema de capacitaciones, ¿ok? Tenemos todo el tema de la evaluación de riesgo, risk assessment de lavado de dinero, pero también hacemos la evaluación de riesgo de OFAC y demás sanciones. Calibramos los sistemas de monitoreo, calibramos también los sistemas de screening de OFAC. Importante que las instituciones sepan que los sistemas de screening están funcionando correctamente. Nosotros hacemos ese análisis, pero además también diseñamos matrices de riesgo, analizamos el riesgo de la institución y podemos diseñar matrices de riesgo, ¿no? Importante, señores, información. Como muy bien lo dijiste al principio, ya esta semana pasamos los 17,000 seguidores en LinkedIn. Esa es nuestra principal red. Allí me pueden ubicar como Juan Medrano Castro. Allí todo el tiempo estoy posteando artículos, estoy analizando cosas, estoy posteando todo lo que está sobre el tapete, información. Juan Medrano Castro, allí me pueden buscar y allí nos podemos ver en LinkedIn. Totalmente, yo soy uno de los fieles seguidores de Juan Medrano porque siempre, como bien dice, está posteando información muy valiosa. Es más fácil ir al perfil de Juan Medrano y ahí vas a encontrar todo lo que ocupes de guías, de documentos recientes para poder seguir con la labor de prevención. Jesús, ¿algo más por ahí que quieras agregar? Que no dejen de asistir a los dos congresos, ¿verdad? Al simposio y al congreso de Azonoc, porque sin duda este cambio de presidencia de Estados Unidos va a pegar a México
indudablemente, y Juan Carlos Medrano pues nos va a orientar muchísimo en el simposio y en el congreso. Y va Así a pegar que para bien, ¿eh? Recordemos, va a pegar para bien, porque siempre hay que ver el vaso medio lleno, ¿eh? No es posible que digamos, ay, no, es que no queremos. No, 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 va a pegar para bien, porque aquí somos frontera con Estados Unidos, uno cruza la frontera en el coche y te pones el cinturón, no tiras ni un papel ahí afuera, llega el amarillo, ni siquiera haces por pasarte el amarillo, menos el rojo, o sea que cumples con el reglamento. ¿Por qué? Porque hacen cumplir la ley, lo que hablábamos hace unos momentos. Aquí ves que no llegan estas sentencias, que hay todo el marco normativo, pero tenemos, algo está pasando. Entonces yo creo que es para bien. Siempre hay que pensar que todos estos cambios son para mejorar, son para avanzar y son para bien. Entonces, pues no me queda más que darte las gracias, Juan Medrano Castro, por haber participado en este fabuloso episodio de Azonoc el Podcast. Muchas gracias, Juan, por asistir. Jesús. también, Juan Carlos Medrano, muchísimas gracias. Un placer estar contigo en este Igual, Jesús. podcast. Aprendí muchísimo y espero que todos los que nos están escuchando también hayan aprendido, así como yo, que esa es la intención, ¿no? La educación es el mayor poder. Juan, Nos vemos. ¿algo más que tengas por ahí? Ratificarte mi compromiso con Azonoc, ratificar mi compromiso con ustedes, y aquí me tienen, soy un servidor para cuando quieran podamos hacer eventos juntos y apoyarlos, porque están haciendo una labor loable y de verdad que te quiero, sin ánimos de personalizar, te quiero felicitar por todo lo que estás haciendo y yo sé que va para grande. Muchísimas gracias, Juan. Te mando un abrazo hasta Miami. Gracias, Jesús, por acompañarnos también en este episodio más de Azonoc el Podcast, a todo el equipo de Azonoc. Y bueno, como siempre lo digo, Jesús, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta Pronto. Muy bien, muchas gracias. Siguiente episodio en Azonoc el Podcast. Gracias, Juan. Hasta luego. Gracias.